Shabbat Shalom a todos mis Javerim y Javerot, amigos y amigas. Bueno, pues Hayom, hoy será la segunda parte de este tema escabroso, un poco lastimoso para algunas personas, que se llama Maser Diezmo. Bueno, de antemano quiero recordarte que mi intención no es lastimarte, no confrontarte, porque la palabra del Creador no se utiliza para confrontar a las personas y estarlas hostigando, simplemente para que lleguemos a la emet, a la verdad. Bueno, la historia del diezmo en la Iglesia Occidental, Roma adoptó la ley de diezmar dinero, difiriendo de esta manera del diezmo bíblico. Ya dijimos que el diezmo bíblico era solo para los agricultores y para los ganaderos, ¿ok? Este diezmo de las iglesias cristianas occidentales fue establecido como una ley eclesiástica después de mucha resistencia en el siglo VI, aplicado en toda Europa porque el Imperio Romano abarcó toda Europa. Bueno, eventualmente los diezmos fueron repelidos. Ya les dije que en Francia, en el capítulo pasado, en 1789, en Irlanda en 1871, en Italia en 1887, e Inglaterra fue el último en 1936. El diezmo nunca fue aceptado ni ha sido pedido en las iglesias cristianas orientales. Muchos que están a favor del diezmo dicen que el mismo era practicado desde el primer siglo de la historia de la iglesia. Sin embargo, esto no es así. Esto contradice a lo que dicen las cuestiones incluso históricas, ¿verdad? Bueno, déjenme leerles una cuestión aramea, una cuestión babilónica, porque fue la segunda gran civilización después de Sumeria, ¿verdad? Y ellos tienen un escrito que fueron traducidos de las mismas tablillas uniformes y se llama el Estreu, y que lo interpretan los grandes escribas y arqueólogos como el estándar del diezmo caldeo, ¿ok? Bueno, voy a citar algunos ejemplos. Esto es tomado del diccionario asirio del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, volumen 4, fracción E. ¿Okay? El palacio ha tomado 8 prendas de vestir como diezmo. Otra parte de la tablilla dice 11 prendas como los diezmos es aceptado. El dios Sol, Shamash, exige el diezmo. 4 minas de plata, el diezmo de los dioses Bel, Nabu y Nergal. El diezmo del jefe de contabilidad que ha sido entregado al dios Sol, Shamash. El diezmo de cebada el rey lo ha pedido en todas las ciudades. El colector de los diezmos es Sundai, enviado por el rey. Y el funcionario Ebar de Sipar, que está a cargo de los diezmos, enviado por el rey. Bueno, podemos ver cómo en la antigua Mesopotamia el diezmo no solo era tomado como impuestos, también era tomado por motivos religiosos. Este diezmo no se limitaba a los productos agrícolas como hacía el diezmo levítico, ya que también se diezmaba plata. ¿Okay? En otros lugares de Mesopotamia el diezmo era dado a Baal, grábate eso, en tiempos de problemas de aflicción para ser librados del enemigo. Hoy en día una enseñanza similar se predica en las congregaciones donde se diezma, ya que en los tiempos de problemas económicos se exhorta a diezmar para buscar el favor de Elohim. Cuando tienes problemas, inmediatamente lo que te dice el líder religioso, ¿estás diezmando? ¿Cómo estás en los diezmos? Y esas cuestiones no tienen nada que ver absolutamente con esa cuestión. ¿Okay? Aclaro, ¿verdad? En los tiempos neobabilónicos, grábate la palabra neobabilónico, del 612 al 539 antes del Mesías, los diezmos eran pagados a los templos y no a los tesoros reales, como ya te dije anteriormente que Israel lo daba a la cámara del tesoro. ¿Ok? Los diezmos eran impuestos a la población entera y diferenciándose del diezmo levítico, ya que este último solo aplicaba a los agricultores propietarios de animales. Eso viene en Levítico 27, del 30 al 33, y en el Tratado de Maserot, si lo quieres leer, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Okay? Sin embargo, hoy en día, así como en los tiempos neobabilónicos, los diezmos son aplicados a la población de creyentes entera indistintamente su profesión y su actividad, revelando la gran similitud entre el diezmo babilónico caldeo, neobabilónico, con el practicado hoy en las iglesias y congregaciones incluso mesiánicas. Bueno, te voy a decir algo personal
Cuando nosotros decimos en la actualidad que debemos de dar el diezmo, maser, que es la palabra, en calidad de efectivo, ¿verdad? No de la ganancia, sino de un todo, ¿verdad? Lo que estamos, y decimos que porque somos levitas y porque otros son sacerdotes, ¿verdad? Estamos diciendo inconscientemente a Yeshua, le estamos diciendo a Yeshua inconscientemente que nos queremos regresar al sacerdocio levítico, ¿ok? Al orden levítico, y que su sacrificio no fue suficiente. Ahora ya no somos de la orden levítica, sino de la orden de Melech Sadik o Melquisedec. Así que cada vez que nosotros tomamos esas acciones, le estamos diciendo a Yeshua, a nuestro Mashiach Melech Rey, que nos queremos regresar al orden levítico, al viejo sistema. Caray, bueno. La opinión de los primeros creyentes sobre el diezmo, algunas interpretaciones de estudiosos bíblicos concluyen que mientras el diezmo era practicado exhaustivamente en el antiguo Israel, nunca fue practicado o enseñado por los apóstoles o los shelahim en hebreo. Esta enseñanza podemos ver en 1 de Corintios 16, verso pequeño 2, y 2 de Corintios 9, 7. Te lo voy a leer. El 16.2 dice: después de cada Shabbat, aquí le pusieron sábado, cada uno de ustedes ponga aparte algo, no está determinando la cantidad, según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue yo no se recojan ofrendas. Eso lo está diciendo Shauló. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Ojo, porque luego ocupan este texto para otras cosas. No con tristeza ni por necesidad, sino que Elohim ama al dador alegre, o al que tiene ganas de dar. Acuérdate que Yeshua dijo: más bien es dar que recibir, ¿okay? Pero ayuda, ¿okay? La enseñanza del Brit Hadasha, o Nuevo Pacto, o Nuevo Testamento, de ofrendar en un lugar de diezmar se mantuvo hasta el siglo V después de Mashiach. Testigos son de ellos Tertuliano, que vivió en el 160 hasta el 220, después del Mashiach, y Justino Mártir del 100 al 165, quienes dicen: y aunque existe entre nosotros una caja común, no se exige una suma obligatoria a los elegidos como si fuera algo de subasta. Eso lo puedes buscar en los padres apologistas de la iglesia primitiva. En 1 de Corintios 16.2 no dice después del primer día de la semana. En griego, te lo voy a leer en griego, dice Katá protes emerás tes domares, sino que dice después de cada sábado, de cada Shabbat, que en griego es Katá mien Shabbatón. Esto puede ser confirmado en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. En griego lo mismo ocurre en Mataniahua, en Mateo 28.1, Marcos 16.1, 2 y 9, Lucas 24.1 y Juan 20.1 y Hechos 20.7. La falsa traducción después del primer día de la semana tiene como propósito fundamental la antibíblica doctrina de la santificación del famoso domingo por el Shabbat. Ojo con eso, ahí hubo una manipulación en la cuestión de la escritura. El arzobispo de Regio en el Concilio de Trento de 1562 dijo: la autoridad de la Iglesia Católica universal en ese tiempo no puede ser ligada a las escrituras, porque la Iglesia Católica cambió el sábado por el domingo, no por el mandamiento del Mashiach o de Cristo, pero su propia autoridad es la que manda. Esa fuente está en el Canon y Tradiciones de la Iglesia Católica, página 263. Albert Smith, canciller de la Archidiócesis de Baltimore, responde al cardenal en una carta en febrero 10 de 1920 y dijo: si los protestantes siguieran la Biblia y adoraran al Creador el día del Shabbat, al guardar el domingo están siguiendo la ley de una institución llamada la Iglesia Católica, que se llama Mea Dominus. Bueno, podemos ver cómo las Sagradas Escrituras, las Kiddush Kodesh, y dos testigos históricos más demuestran cómo el diezmo nunca era pedido en las congregaciones de los creyentes primitivos.
Tertuliano dice muy claramente que no se exigía una suma obligatoria a los elegidos, así se les decía a los creyentes, porque la religión no era sacada de la subasta, que fue recolectado y era de fondos de ayuda. Justino Mártir coincide con Tertuliano, tú lo puedes buscar en internet, a los padres apologistas y sus opiniones, ¿verdad?, en que se podían dar diezmos. ¿Okay? Bueno, resumiendo, este video va a ser corto. Resumiendo, hasta el siglo VI las congregaciones se sostenían escrituralmente tomando las ofrendas voluntarias. Segundo punto, el diezmo, el maser, comenzó a pedirse en el siglo VI después de Yeshua o del Mesías. Tercer punto, el diezmo, el maser, nunca fue aceptado por las iglesias cristianas occidentales. Cuarto punto, el diezmo que se comenzó a exigir era monetario y no agrícola como Elohim enseña. Fueron en contra de lo que dice la escritura. Quinto punto, los primeros creyentes jamás exigieron el diezmo ni pusieron precio a su creencia. Las ofrendas se tomaban de forma voluntaria para ayudar a los huérfanos, pobres, viudas y cuestiones para enterrar a algunas personas que no tenían el dinero suficiente para hacerlo. Y el último, el maser, el diezmo, que se comenzó a pedir en las iglesias católicas y que hoy es enseñado en las iglesias cristianas y algunas mesiánicas, es similar al diezmo babilónico caldeo. Espero que esta cápsula corta pero concisa te ayude a entender por qué van a sucumbir muchas congregaciones en el futuro por esta cuestión. Daniel mismo lo afirmó y dijo, la ciencia se multiplicará, pero no hablaba nada más de la ciencia que tiene que ver con la física, la química, la microbiología, la biología, la astrofísica, no. Hablaba también de la ciencia de la escritura, que todos vamos a llegar al conocimiento de esta verdad, de esta era. Que pases una Shavuot Tov, un comienzo de semana excelente en compañía de tus seres queridos. Haz tefilá, haz oración, consulta con la escritura, no te dejes guiar por líderes que solo están tomando tu ganancia sin escrúpulos, ¿verdad? Ayuda a tu familia, ayuda a los tuyos, sé bueno, obedece los mandamientos, porque esto es el todo, dijo Salomón, porque Elohim traerá a la luz toda obra, sea buena o sea mala. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti en el precioso Shem de Yeshua HaMashiach para siempre, y que su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, esté sobre ti todos los días de tu vida. Shalom.